Toda la paz de Dios esté con todos. Hoy hablamos de una historia muy famosa en la Biblia, especialmente entre los cristianos ordinarios. Está en el Evangelio de Juan, de la mujer adúltera. La historia habla de que los fariseos detuvieron a una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, pues según la ley de Moisés ellos la trajeron a Jesús para apedrearla. Pero Jesús empezó a escribir cosas en la tierra y les dijo a los fariseos: quien esté entre vosotros sin pecado, que sea el primero en arrojarla con piedra. Al oír esto, los fariseos empezaron a retirarse uno a uno, del más viejo al más joven, y dejaron a Jesús solo con la mujer. Y Jesús le dijo: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno de ellos te ha condenado? Y ella dijo: ninguno. Él le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Una historia inventada, una falacia, un escándalo bíblico tremendo. Y antes de poner las pruebas irrefutables que esta historia es una falacia, ponemos dos citas que muestran que Jesús fue enviado para hacer la misma ley de Moisés sin ningún cambio. Y además, quien rompe esta ley muere sin misericordia. En Hebreos 10:28, cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y en el libro de Mateo: no penséis que he venido para abolir la ley de los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir, porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Entonces Jesús fue enviado para hacer la ley de Moisés y tenía que apedrear a la mujer. La primera prueba, aparte de la cita que hemos puesto, los manuscritos. Esta historia apareció una sola vez en el manuscrito de Pisa en el V siglo. No está en ningún manuscrito griego original ni latino. Están las fotos de los manuscritos. Esta historia inventada apareció a primera vez en época posterior en el manuscrito de Pisa el V siglo, mientras no está en el papiro más antiguo absolutamente del Evangelio de Juan, el papiro número 66 del año 200, no están los versículos 17:53 hasta 8:11. Tampoco no están estos versículos en el segundo papiro más antiguo, papiro 75. Ni está en el Códex griego más antiguo, el Códex Sinaiticos del IV siglo, ni tampoco en el segundo más antiguo, en el Vaticanus. Ni está en el famoso papiro de Washington. Además, no se encontró en ninguna versión de la Vulgata, la Biblia latina, ni en ningún manuscrito siriaco. La segunda prueba, todos los teólogos considerables de la crítica textual la quitaron de la Biblia cuando vieron que no está en ningún manuscrito griego antiguo. Y todos los primeros padres de la iglesia la quitaron de las Biblias cuando apareció a primera vez, porque esta historia podía incitar a las mujeres a cometer el adulterio, lo que puede causar muchísimos problemas familiares y divorcios incomparables por esta historia fabricada. Aquí tenemos uno de muchísimos comentarios bíblicos de la crítica textual que niega totalmente que esta historia es real. De Metziger, Textual Commentary on the Greek New Testament. La evidencia a favor que la historia de la adúltera fue añadida al Evangelio de Juan es inmensa. No solo el estilo es diferente al resto del Evangelio de Juan, sino que el vocabulario es muy diferente. Además, interrumpe la secuencia entre Juan 7:52 y 8:12.
podemos concluir que esta historia, la historia de la adúltera, no fue escrita por Juan. Y aquí está abajo el link de esta fuente y también lo dejamos en la descripción. Tercera prueba, la simple lectura del texto. Hay un salto grande en la lectura. Desde el versículo 7:53 hasta 8:11 es la historia inventada. Si leemos el contexto, desde 7:52 hasta 11:12, encontramos que el texto es muy parecido. Si leemos los últimos versículos del capítulo 7 y quitamos la historia de la mujer adúltera, del último versículo de 7 y hasta el versículo 11 del capítulo 8, notamos que la secuencia es lógica y real. Jesús estaba juntado con los fariseos y los convencía que era un profeta para ellos, pero ellos lo negaban. Entonces los guardianes vinieron a los principales sacerdotes y fariseos. Estos les dijeron, ¿por qué no lo trajeron? Los guardianes respondieron, jamás, hombre, hablando de Jesús, alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron, es que también ustedes se han dejado engañar. ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron, es que tú también eres de Galilea. Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Ellos le estaban diciendo que eres de Galilea y nunca hemos visto que un profeta sale de Galilea. Ahora, basamos la historia de la adúltera. Y saltamos directamente a 8:12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y el resto de la historia no importa, lo que importa aquí en este vídeo, que la secuencia es lógica. Él estaba hablando con ellos para convencerlos y se metió esta historia rara, interrumpe toda la secuencia del diálogo entre Jesús y los fariseos. Ahora, si leemos el Evangelio alterado con la historia, leemos los últimos dos versículos del capítulo 7 con el capítulo 8. Y ellos respondieron, es que tú también eres de Galilea, investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Aquí está hablando de un diálogo entre Jesús y los fariseos. Y de repente, y cada uno de ellos se fue a su casa. Luego habla de la historia de la mujer adúltera y en el versículo 8:12 Jesús les habló otra vez. ¿Cómo es que les habló? Ellos fueron a su casa. ¿Estaba hablando con sí mismo? Eso lo hace un loco. Pues claramente la secuencia se interrumpe por esta historia. Esto en sí es suficiente para cualquier juicioso para asegurarse que esta historia es una falacia. Es una añadidura, una invención, porque ellos lo dejaron solo con la mujer adúltera. Entonces, ¿cómo que les habló? ¿Estaba hablando con sí mismo? Algo de lógica puede llevar a la verdad. Otra prueba, Jesús en otro lugar asegura que el adulterio lleva al infierno. Leemos en Mateo en cuanto a la consecuencia del adúltero. Ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido
adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él vaya al infierno. Aquí habla que mirar con los ojos con deseo o tocar a una mujer con deseo lleva al infierno. Imagínate quien comete el adulterio. Lo mismo en Mateo 18:8, y si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. El adulterio lleva al infierno eterno si alguien no se arrepiente ante Dios sin mediadores de su pecado. Entonces, ¿cómo podía perdonar a la mujer adulta? Tú juzgas y tú decides. Ahora la pregunta lógica y dura. ¿Cuántas mujeres cayeron en el adulterio por esta historia inventada? ¿Cuántos hombres ahora están en el infierno por haber cometido el adulterio por la culpa de esta falacia bíblica? ¿Cuántas familias fueron destruidas por esta invención? ¿Cuánta infidelidad, traición y corrupción moral fue cometida por esta historia inventada? La Biblia está muy alterada y no sirve para guiar a la excelencia moral ni la verdad. Es tiempo de abrazar el Islam, porque el Islam es la única religión que tiene el libro sagrado sin ninguna alteración, lo que lleva a la excelencia moral. El video claramente, como nosotros, no era para criticar ni atacar, sino para exponer la verdad, para guiar por amor y pruebas a la verdad. Toda la paz de Dios esté con todo el mundo.